Acompaña del podcast y revive todos los programas de radio que ofrecemos para ti. Recuerda, contamos con programas para los profesionistas de la contaduría, derecho, psicología, marketing, administración de empresas y más. Los podcasts los puedes descargar, escuchar donde quieras y compartir en tus redes sociales. Suscríbete y capacítate con Estrategia Intelectual. Estrategia Intelectual presenta el programa Planeación Intelectual con el conductor Vicente Ortiz Justiz. Comenzamos. Muy buenas tardes, amigos de nuestro programa de planeación intelectual. Para los que están comiendo, buen provecho. Para los que ya terminaron, bueno, pues que un ratito tengan la oportunidad de hacernos el favor de escucharnos. Nuestra audiencia cada vez es mayor, cosa que me da muchísimo gusto. Es una hora que a veces los agarramos en comida o en la botana, pero bueno, no importa, chistes de que nos acompañen el día de hoy. Pues como siempre, bienvenidos, feliz años a todos. Es nuestro primer programa del año, y le toca estrenar este año el programa a un socio de la firma de la que pertenecemos, UCC Global, firma mundial a la que nos integramos diferentes despachos con presencia en más de 43 países del mundo. Y el día de hoy, bueno, pues volamos a través de esta señal hasta Sinaloa para comunicarnos y robarle un ratito así que de todo lo cargado de chamba que tiene nuestro invitado de hoy, que es el contador público Joaquín Vega Valadez. Él es director general del despacho Vega Valadez y compañía, es un despacho socio de la firma UCC Global y por lo tanto tiene el cargo en la firma como presidente del comité de calidad. Y él, dentro de su trayectoria profesional como especialista fiscal, es experto, entre otras cosas, del sector primario y además ha sido pues presidente del colegio, pues me imagino que de Sinaloa, y expresidente de la región noroeste del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, o sea que tiene una trayectoria profesional, catedrático de diversas universidades. Y bueno, pues como siempre los invitados son invitados especiales que traemos con mucho gusto porque pues no dejan de ser expertos en su materia y además pues bueno, líderes de opinión en cuanto a los temas en los que ellos participan. Joaquín, muchas gracias por tomarnos aquí la comunicación y bienvenido al programa. No va a ser la primera, esperemos que nos compartas otros temas posteriormente, pero el de este año pues queremos empezar con un tema pues que ya hemos abarcado siempre un programa nacional y otro internacional. Normalmente así lo hemos venido haciendo con unas preguntas predeterminadas. En este caso no va a ser así porque es un tema en especial en el que eres tu especialista y que queremos abarcarlo correctamente y ya en la siguiente entrevista ya te incorporaremos al parámetro de derecho que estamos aplicando para todos los estados locales. Joaquín, pues muy buenas tardes, muchas gracias, bienvenido al programa y bueno, pues como buen especialista pues vamos a platicarte y preguntarte sobre, pues primero que nada, ¿en qué consiste el sector primario? Que nos pudieras decir. Bien, gracias Vicente, pues antes que nada muchas gracias por la invitación y un honor estar aquí con ustedes compartiendo este momento y con mayor razón y mayor responsabilidad el que sea el primer programa del año, ¿no? Y el sector primario, mira, consiste básicamente en la incorporación de todos los contribuyentes o empresas y grupos de empresas que se dedican a las actividades primarias, como su nombre lo indica, y que básicamente agrupan al agricultor, al ganadero, al silvicultor, entre otros, ¿no? Principalmente agricultura y ganadería y la pesca, que es muy importante también, una actividad sumamente importante para el país y que tiene que estar específicamente agrupado en este tipo de rangos, porque es lo que mueve a nivel internacional muchos de los recursos del Producto Interno Bruto también, pues y de la balanza comercial con otros países, ¿no?
Claro que sí. Así dime. Sí, y entonces es tan importante este tema y esta agrupación de empresas en virtud de que precisamente al momento de tener que exportar o importar productos de primera necesidad que van relacionados con la alimentación de todos nosotros y de los extranjeros en cuanto a esas necesidades básicas, hay algunos países que tienen que competir en función a apoyos que el propio gobierno le hace a ese tipo de productores primarios, vamos a llamarlo así. Y de no ser que los propios gobiernos también incorporen cierto tipo de apoyo a este sector, pues básicamente nuestras actividades primarias se quedarían fuera de competencia a nivel internacional. Pero no olvidar que pues ahí me nacen, dime. Es que a mí me nacen muchas preguntas desde ahí. Hablo por experiencia personal. Inclusive, no te presenté, me acompaña ahorita la contadora Justina Sánchez, que es también parte de la firma a la que yo pertenezco, y es directora de capacitación de Justice Malagón y Asociados. Y lo comento porque hemos tenido que interactuar mucho en el sur del país, y ahorita que me dices, pues sí, el sector primario es fundamental, una atención especial para que de alguna manera toda la producción enorme que tenemos salga pues al consumo no nada más nacional sino extranjero. Sin embargo, pues yo pienso que dentro de toda la importancia que tiene, todavía está rodeado de muchos matices, digamos, todavía controvertidos y de duda. Ejemplo, en el sur del país muchas veces se está pudriendo la fruta, se está pudriendo muchas cosas, no las pueden sacar. Cuando desapareció Ferrocarriles, lo que es ya no me acuerdo ahorita, Papaloapan y ciertos lugares, ya no pudieron sacar ni el mango, ni el plátano, ni otras frutas que producían, y se les ha estado quebrando, y obviamente mermó su calidad de vida de ellos. Entonces yo me pregunto, realmente se le da la importancia, tanto, no nada más hablando de lo que vamos a platicar, que tú vas a platicar de la cuestión fiscal. ¿Cómo ves tú el sector primario? ¿Qué necesita para que se cumpla lo que me acabas de decir ahorita? La importancia que tiene para que la producción salga tanto a nivel nacional como exportemos la cantidad de productos que tenemos, que créeme que México tiene mucho que ofrecer. ¿Qué me puedes decir? No, por supuesto que tiene mucho que ofrecer, y en calidad sobre todo. Aquí somos líderes en producción en el norte, principalmente de tomate, de maíz y en general ciertos productos de legumbres que tienen esa calidad preferencial, de tal suerte que al estar tan cerca, por ejemplo, de Estados Unidos, siempre buscan el producto de esta zona por ser privilegiada precisamente por el clima. Pero no hay que olvidar también que en Estados Unidos hay ciertos lugares que también se produce con mucha calidad, pero el tema de los apoyos de gobierno, de la administración de los recursos en la producción, precisamente depende también el éxito de las exportaciones, porque mientras que un país apoya y administra correctamente el cupo o el límite de producción, en concepto de administración me refiero, en algunos lugares se puede decir, ¿sabes qué? Yo te voy a apoyar para que dejes de sembrar grano, pero que siembres trigo, ¿sí? Y te voy a apoyar con cierta cantidad de recursos, pero eso no pasa aquí en nuestro país, y eso es lo que pudiera estar haciendo falta, la administración en cuanto a la producción. Sin embargo, pues también hay que recordar pues que estamos en un país en las que pues se vale la actividad empresarial de acuerdo a cómo los productores piensen que les puede ir bien.
Sin embargo, también que aquí viene otro proceso o otro elemento que puede limitar la producción de ciertos artículos de primera necesidad, que es el agua, es el clima. Cuando el agua escasea, ciertamente se limita para cierto producto. Hay una cantidad de agua destinada solamente para maíz y no para frijol o para tomate, pero no para trigo o no para maíz. Entonces, esos son algunos elementos que, de acuerdo al clima de los estados productores, también pudiera tener alguna limitante. Pero no olvidemos, en materia fiscal, los apoyos de producción, porque yo creo que no deja de ser el sector primario, como su nombre lo indica, aquel tipo de alimentos o aquel tipo de productos que van a darle sustento a la vida humana en cuanto a la alimentación. Claro, ¿verdad? Sí, se convierte en lo básico, así que primario no es por fácil, es lo básico para subsistir. Definitivamente. Muy bien, entonces entrando un poquito más a nuestro campo de materia, podríamos decir, platícanos primero en general los estímulos fiscales que tiene ese sector, y luego quisiera yo en lo particular que nos platicaras cuál ese beneficio de existir y de cuál existe o cuántos hay, cómo repercuten en cada uno de esas 4 ramas, podríamos decir, del sector primario: agrícola, ganera, silvícola y pesca. Entonces, ¿por qué? Porque pues tú bien sabes que inclusive, pues para efectos de llevar contabilidad, en cierto modo son contabilidades especiales, por cuestión de los inventarios, por cuestión de muchas cosas. Entonces, platícanos primero cuál es el beneficio fiscal, si lo hay y cuáles hay, si es por regiones, si es a nivel nacional. Bueno, están los estímulos federales a nivel federal, pero el impacto o la particularidad que toman. Por ejemplo, yo de Sinaloa, pues lo que conozco son los restaurantes de mariscos que nos llegan acá, entonces interpreto mucho el mercado de mariscos más que el de otras cuestiones, entendiendo Sinaloa que produce mariscos para consumo, Sonora produce carnes y todo, y así lo tenemos contemplado, pero la producción así, la del sector primario, ¿cuáles son esos estímulos fiscales por cada uno? Y en particular que tú me platiques con tu gran experiencia el impacto allá en Sinaloa. Bien, ciertamente si aquí no hay producción, la economía se mueve más lenta. ¿Por qué? Porque mientras no haya recursos que se estén repartiendo entre la población, y una de las formas de generar el trabajo precisamente es a través de este tipo de empresas del sector primario. Por eso, de ahí la importancia de los recursos fiscales, de los estímulos fiscales. Haciendo un poquito de historia, originalmente se pagaba los impuestos, había impuestos locales a las actividades del sector primario. Estas estaban constituidas en bases especiales de tributación. Es muy probable que a ustedes les haya tocado. Posteriormente nace la necesidad de incorporar a la recaudación fiscal federal los recursos generados por esta actividad. Nace el régimen simplificado, o bueno, primero nacen las entradas y salidas famosas, claro, en las que como buenos contadores lo que se convertía en un depósito, pues en aquel entonces era realmente una salida o una especie de gasto. Pues más bien lo equilibrábamos, ¿no? Que si no había diferencia entre entrada y salida no pasaba nada, pero si salía del banco, si no era para consumo, ese era el ingreso base. Así es. Ese era el ingreso, efectivamente. Luego incorporan esa misma actividad, se empiezan a terminar ese tipo de estímulos, ese tipo de beneficios, y bueno, nace lo que hoy tenemos como sector primario, después de haber caminado cierta transición para incorporar al modelo del flujo de efectivo la actividad primaria. Entonces, ciertamente
lo que aquí pudiéramos tener, y que afortunadamente se da, tenemos desde la pesca, me voy a ir desde el mar hacia arriba, tenemos la pesca, tenemos la agricultura, tenemos la ganadería y tenemos la silvicultura aquí muy cerca. Que la silvicultura no es otra cosa más que el barbecho o la apertura de caminos en los bosques, ¿verdad? Claro. Que eso es muy importante porque hablando de ecología, precisamente se abren los caminos, entra el oxígeno en los bosques y en automático ahí es donde proviene la fortaleza para que los bosques sigan creciendo y desarrollándose. Así es como se pudiera dar la madera, pero lamentablemente en algunos lugares, en algunas zonas áridas, pues se vienen los conceptos de incendios, ¿no? Los problemas de incendios. Entonces, ¿qué ocurre con las actividades de este sector? Por tradición y por ser los más vulnerables por el tema del clima precisamente, es necesario que se entreguen esos estímulos, que no es otra cosa más que, por dedicarte a la generación de la alimentación para la población, entonces yo te voy a beneficiar de tal suerte de que hasta cierto nivel de ingresos me voy a apersonar. En el caso de los contribuyentes que sean personas físicas, pues no van a pagar el impuesto sobre la renta cuando sus ingresos no rebasen hasta 40 veces el salario mínimo del año. Que ya hoy en día hay una transición por el concepto de las unidades de las UMAS famosas, ¿no? Claro. Para el caso de las personas morales, pues entonces dicen, bueno, está bien, no podemos darle el mismo beneficio a las personas físicas que tributando como una persona moral, porque pues ustedes están en grupo y por lo tanto son más fuertes y por lo tanto pues merecen, en principio y en teoría, menos apoyo, cuando no es así realmente, pues, o sea, porque no están enseñando al trabajo en equipo, ¿no? O sea, entre más personas estén apoyando a este sector, más fuerza debería de haber y por lo tanto más el apoyo no debería disminuir en ese sentido. Pero bueno, para el caso de las personas morales se limita no a 40 veces el salario mínimo o 40 UMAS, sino a 20 veces el salario mínimo, ¿sí? O a 20 veces la UMA, sin exceder de 10 veces, es decir, tenemos una limitante de que por cada persona moral se incorporen hasta 10 personas, ¿verdad? Para poder ser beneficiados de ese estímulo del no pago del impuesto por esas cantidades. Okay. Tenemos más estímulos. Eso es en las empresas y en los contribuyentes de este tipo. ¿Qué pasa con otro tipo de estímulos? A ver, hay algunas erogaciones que por andar en el campo y para poder que salga rápido la producción, pudiéramos, hoy en día va a estar un poco más complicado cumplir este punto, las facilidades de comprobación, es decir, yo me voy al campo, tengo que reparar algún equipo que se me dañó ahí mismo en el campo, tengo que traer a alguna persona para que me lo arregle, y pues finalmente pues no va a cumplir. Puede ser que sí cumpla con el requisito del comprobante fiscal digital, que hoy en día ya es el CFDI, pues antes teníamos un comprobante y le decíamos, házmelo así rápido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este momento? Que basta y sobra con que llevemos una especie de relación por concepto de gastos menores para poder que la deducción de ese tipo de erogaciones de último momento lo podamos hacer deducible de la base del impuesto que se me generaría. ¿De cuál base? De la que exceda de aquellas 40 veces el salario mínimo de las personas físicas o de los 20 veces el salario mínimo por socio en caso de ser persona moral sin exceder de 10. A ver, entonces, a ver si entendimos. A ver, yo tengo, por ejemplo, un ingreso que sea 50 salarios mínimos. 40 soy persona física, 40 no van a estar exentos y 10 salarios mínimos van a estar grabados. Pero esos 10 salarios mínimos son sujeto de todas las deducciones que ahorita me estás mencionando, y si queda todavía diferencia de ese margen, ¿paga el impuesto?
¿Así vendría siendo? Pagan impuestos. Así. Sí, efectivamente. Es la verdad es que como está el campo, pues sí, muchas veces andamos arrastrando los niveles de esas cantidades, pues, ¿verdad? Sobre todo con los pequeños productores y eso, pero hay la forma de salvarlos. Es decir, una vez rebasado el límite ese de ingresos de los 40 veces del salario mínimo, por los cuales no se pagaría, entraría la diferencia. Efectivamente, ¿cómo le haríamos? Por regla de 3. Es decir, a ver, tú ya tienes 40 veces el salario mínimo, pero exentos, pero realmente obtuviste 50 veces el salario mínimo de ingresos. Esos 10 veces el salario mínimo que excediste de ingresos, en principio van a pagar impuestos, pero tienes derecho a las deducciones también. Recordemos que los ingresos en todos los tipos de contribuyentes es obligatorio acumularlos, pero las deducciones son opcionales. O sea, si uno quiere acumularlos, deducirlos, los deduce, si uno quiere, pero si no quiere deducirlos, no pasa nada. Sí, la ley dice ¿no? Podrán deducirlo, pero no dice deberán. Pero, exactamente. No dice deberán, pero el ingreso sí dice deberán, no dice podrán. Exactamente. Okay. Bajo esta premisa, entonces ya tenemos una base de 10 veces el salario mínimo de ingresos que porque excedieron de aquellos 40 más 10, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con las deducciones? Las deducciones las vamos a hacer deducible de manera proporcional a esos ingresos, a ese nivel de ingresos. Nosotros decimos, a ver, si tu base gravable son de 10, entonces dime cuánto representan esos 10 respecto de los 50 salarios mínimos. El 20%. El 20%. Entonces el 20% de las deducciones que hiciste, de todas las erogaciones que hiciste en tu actividad, son solamente las que vas a poder deducir de esos 10%. Okay. En principio sí es. Ok, perfecto. Perfecto. Ahora, lo mismo. Sí, dime. Pero la pregunta es, ahora aclaremos a la gente que nos escucha, esos topes de 40 salarios mínimos, ¿es qué periodo? ¿Mensual? En un ejercicio. Manual. Bueno, es al año, ¿no? Okay. Es al año. Perfecto. ¿Sí? Y hay quienes dicen, como yo ya sé que mis ingresos exentos son de 40 salarios mínimos en un año completo, pues a lo mejor si yo decido que mis pagos conforme a ley sean mensuales, entonces yo desde el primer mes voy a exentar sin exceder los 40 veces el salario mínimo, voy a exentar hasta la cantidad que me permitan los ingresos, hasta agotármela, pues. Sí, no pagar el impuesto. Sí, a lo mejor hasta octubre agoto los 40 y a partir de noviembre ya empiezo a exceder, entonces estaré pagando el impuesto hasta el que me corresponda el mes de noviembre, por decir algo. Pudiera darse ese caso. Pero hay que recordar lo siguiente: nuestra producción depende del lugar en donde estemos ubicados, porque por ejemplo, y del producto que estemos sembrando, que estemos cosechando, porque si el maíz se empieza, es primavera, verano u otoño, invierno, ¿en qué periodo se va a cosechar? Pues entonces podríamos tener ingresos fuertes cíclicos. De hecho, así lo vamos a tener. ¿Está de acuerdo? Podríamos tener ingresos a partir de diciembre, en el caso de la legumbre, que se vienen en noviembre, diciembre, o sea, dependiendo de la zona. Por ejemplo, el mango empieza aquí a venderse en el mercado desde muy temprana edad, desde muy temprano, pues. ¿Pero por qué? Porque el mango lo traen de acá del sur, precisamente. Okay. Se viene la temporada del mango aquí y entonces ya se deja de importar de estados del sur, porque ya se está produciendo aquí localmente, ¿no? Igual ocurre con el tomate, porque tiene su fecha, porque si no, con el calor que hace, simple y sencillamente no se va a dar. Por eso es los periodos cíclicos que se cuidan, y por lo tanto también la exención que se va a tener
y la forma como lo vamos a administrar, ¿verdad? Así como lo acabas de mencionar precisamente. Ok, perfectísimo. Ahora bien, digamos que el sector primario por esencia, o digamos que por default, tiene ahorita ese beneficio: persona física exento 40 salarios mínimos de ingresos anuales y 20 salarios mínimos de ingresos de las personas morales. Digamos que eso vendría siendo el concepto general. Ahora la pregunta es, ¿cómo se da el efecto? Yo, por ejemplo, que digo, yo casi no me tocó, algún año me tocó ganadería, y bueno, pues cuando llegamos a inventariar, había 10 vacas y 10 toros, y vendimos como 5 cabezas, y al final del periodo había 20 cabezas. Entonces, obviamente, en lo que yo vendí esas 5, pues el toro estuvo muy contento con la vaca y tuvieron sus animalitos. ¿Cómo afecta esa cuestión de los inventarios? Llámese en pesca, llámese en ganadería, la cuestión de los inventarios en el sector primario. ¿Cómo se controla eso? ¿Y qué repercusiones tiene eso en materia fiscal? Correcto. Y aquí también ese es un punto muy especial, ¿sí? Cuando están contentos los animalitos, pues obviamente se empiezan a reproducir, así como también ocurre con la planta, pues, y por eso también tiene su particularidad. Aquí tenemos también mucho dentro de la pesca, la reproducción en lagunas del camarón, ¿no? Okay. Lagunas artificiales, ¿sí? Okay. Entonces, aquí tenemos la producción sin ningún problema. ¿Qué pasa con los inventarios? Por eso es que el concepto de ingreso se define en base al flujo de efectivo, porque no sabes si en el Inter nació o solamente se vendió, en el caso de la ganadería, por ejemplo, y por eso es que también la ganadería hay un concepto muy especial que es la cría y engorda de ganado, y entonces no es aquí que se dediquen a la crianza de los mismos animales necesariamente. Sí se puede dar eso desde la reproducción desde el nacimiento hasta el crecimiento, y luego ya, pasar las diferentes etapas, pues desde el becerro hasta el torete y hasta el toro, y igual a la vaquilla, pues hasta convertirse en la vaca. Y si es para el objeto de producir leche, que esa es otra de las cosas, cómo las reproducen, porque finalmente no deja de ser un inventario, pero en el caso de la ganadería, cuya producción es la leche, es diferente, porque ahí sí se permite, pero esa es tu inversión realmente, pues no es que te dediques a la compra-venta de las vacas, sino a la reproducción. Sí, las mismas. Realmente mi deducción van a ser todo el costo de su sostenimiento, de su alimentación, de su cuidado, y realmente es los detalles viene, bueno, antes de contarte una anécdota, que no ha de ser muy común, pero que por acá me causó gracia alguna vez por el sur. Primero, pues darle las gracias a Esteban Arizalde Mendoza, que nos saluda. Muchas gracias por estarnos escuchando. Igual nos está saludando Denise Ortega desde Nicaragua. Muchas gracias por escucharnos. Qué bueno que cada vez llegamos, inclusive pues ya vamos hasta Europa, ya nos escuchan allá en Italia, nos escuchan en España. Entonces, pues realmente muchísimas gracias por estarnos escuchando. Mira, pues regresando, fíjate que en una ocasión platiqué con uno que vendía mariscos junto a un lago allá por Tabasco, por la Saloya, que es un lugar de comida exótica tabasqueña, y yo le decía, bueno, te va muy bien, los pescados, los camarones estaban ahí hasta caminando ahí en una charola, entonces sí los tenían frescos, vivos, y de ahí pues ya hacían sus procesos, y me dice, oye, pues ¿cuánto compras?
No compro, lo saco de aquí del lago. Ah, perfecto. Claro. Y entonces a mí me conviene no darte factura ni nada, porque esto no es identificable por ningún lado. Si quieren inventariar, que venga de Hacienda y que se meta de buzo y que los empiece a contar. Y mientras yo aquí te doy tu coctelito, no hay problema. Me van a evaluar en función de los consumos, pero tendría que ser presuntiva y ya no me lo gasto. Digo, oye, pues eres más contador que vendedor de camarones. No, era contador, pero me gusta más con los camarones. Entonces es a lo que se presta, pensando mal, el hecho de en esto de la producción. Entonces prácticamente te tienes que ir se van al ingreso facturado, y la posibilidad de evaluarte a través de los inventarios en materia de revisión pues se torna un poco complicado. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Sí, claro, por supuesto. Nada más aquí tiene una participación muy directa las oficinas de gobierno que controlan la ganadería y la salud animal, precisamente, pues. Entonces, para poder comprar el ganado, en este caso, tienen que irse a la asociación ganadera, y para que le emitan los aretes que le llaman al ganado, para controlar el ganado, y controlado precisamente por la SAGARPA, o sea, por el número de cabezas. O sea, el inventario sí se controla realmente, pero tiene que haber una coordinación directa entre Secretaría de Hacienda y las diferentes dependencias de salud animal, como las de control, que en este caso son las asociaciones, y por eso es que el control para ellos son los aretes que se tienen que comprar. ¿Quieres comprar ganado? Primero, regístrate como ganadero, y segundo, me vas a comprar las guías cada vez que quieras comprar ganado. Y entonces esos aretes tienen que coincidir con el número de cabezas que tienen en los corrales, ¿no? Sí, dime. Y de ahí viene luego los controles, porque para poder transportar, una vez que se venda el ganado hacia el cliente de este ganadero, tiene que ir tanto con guías y numerados con los aretes, y ahí está el descuento, precisamente el control de los inventarios, ¿verdad? Ok, a eso es a lo que me refería, que independientemente del estímulo fiscal, que ese es general, tomaban sus particularidades cada rama, como ahorita me lo acabas de decir. En el caso de la ganadería, hasta la Semarnat, con esos controles por cabeza, o igual cuando los cazadores van a un lugar de cacería del venado por Sonora, o no sé por qué lugar, los cintillos que les ponen para poder digamos ahí pagar por el animal, en este caso el que cazan, y aquí los que compren para todo tipo de consumo. Esas son las particulares, la comunión que tiene que haber entre la autoridad sendaria con la dependencia que sea la especializada en el ramo que sea. Me imagino que hay un control similar en el caso de la Secretaría de Pesca, por ejemplo, con el área de pesca, que independientemente ahí es donde la veo yo un poco más difícil. Por eso me atreví a darte esa anécdota, porque sí era un poquito más complicado. Por cierto, saludos a Mari Carmen González de Tustepec, ya sé que siempre me escucha. Se le doy muchas gracias porque dedicarle un tiempecito a nuestro programa, y esperamos como siempre cumplir sus expectativas. Y bueno, pues muchas gracias por día con periodo, semana con semana, o quincena por quincena, de alguna manera por los podcasts nos han repetido los programas y nos los ha escuchado. Muchas gracias, Mari Carmen González de Tustepec, allá por Oaxaca. Bien, don Joaquín, pues eso es a lo que yo me refería, algo complicadísimo, ese tipo de control. Digamos que ahí podemos decir que hay caminos, como en todo, para lo bueno y para lo malo, pero el chiste es de que haya un control. Y ahorita, como tú nos explicas, ese control de, pues, ¿cómo le llamas? ¿Cómo le llamamos para las cabezas? ¿Qué? ¿Aretes? Los aretes. ¿Aretes? Bueno. O sea que hasta femeninos son por los aretes. Bueno, ok. Ahora yo te pido, platícame del sector pesca. A ver, platícame, ahí cómo sería el control. Bueno, es igual.
es igual, una vez que llega el productor, en este caso el pescador, tiene que solicitar al área de pesca los arribos, que eso lo manejan a través de las cooperativas. Esa es otra parte del sector primario, las cooperativas. Las había omitido a propósito, pero forman parte del sector primario, pues. Es el quinto elemento, vamos a llamarlo así, ¿no? Y entonces cada vez que baja un pescador a través de su cooperativa tiene que emitir o elaborar una especie de arribo e informarlo, porque si no, entonces se convertiría en una especie de contrabando de marisco, y esto lo tiene que coincidir. Y aunque el camarón no tiene etiqueta, pues obviamente, pues porque son los tamaños los que lo van a delimitar, pero a través por ejemplo, si es para cuestiones de exportación, esos arribos van y se entregan directamente a los que se dedican al congelamiento, a la selección y el congelamiento del producto para poder exportarlo en marquetas, ¿verdad? Según su tamaño. Entonces, el control de ellos es, así como en el área de ganadería, en el área de pesca, se tiene que llevar el control de inventarios a través de los arribos. Es parte, pero otra vez insisto, una de las razones por las que se están viviendo todos estos cambios de controles, y que básicamente es, pues no tanto la limitación del efectivo, sino el control de las erogaciones e ingresos a través del sistema bancario, es precisamente eso. O sea, la comunión que falta todavía, porque ciertamente sí hace falta, la comunión que debe existir entre las dependencias que emiten ese tipo de controles y la Secretaría de Hacienda, así como ya lo hay casi con el Seguro Social y el SAT, ¿verdad? O sea, sabemos que ya acaban de firmar un convenio, renovarlo, pues, más que nada, sí. Ese es el tema, así es. Bueno, pues fíjate cómo este sector primario, que aparentemente es sencillo, yo digo que ese sector primario es más complicado que otros sectores. ¿Por qué? Porque también tiene que luchar contra otros fenómenos. Por ejemplo, ahorita hablaste de cooperativas. Yo que recorrido todo el Golfo de México, me ha tocado vivir como gente para su subsistencia, ni siquiera para comerciar, que de alguna manera no tiene recursos y tiene ahí un cayuco o algo y sale a pescar para su comida del día en área libre, en área que no está restringida. Y obviamente sí, me queda claro, cuando existen las vedas en ciertas temporadas para cierta producción, empiezan a bloquearle, a impedirle que pesque, que tiene que meterse a la cooperativa, que tiene que comprarle a la cooperativa y no salir a pescar. Ahí entran fenómenos que no nos vamos a meter el día de hoy, porque sería involucrarte en temas políticos que serían muy complicados. El punto no es mi crítica tan fuerte que he hecho a ese sistema de cooperativismo, que se ha sido un monopolio restrictivo y que se me ha hecho demasiado injusto, pero bueno, esa ya es mi apreciación personal en otros foros que lo he hecho. Lo que quiero preguntarte es, en el caso específico ya de Sinaloa, y que veo produce mucho marisco, porque nos llegan muchos restaurantes aquí al estilo sinaloense, toda esa producción que nos llega, esas cantidades de pescado, de marisco que llegan a los restaurantes de la Ciudad de México, están canalizados, quiero entender, por unas cooperativas que salen de ahí de Sinaloa. Vendría siendo ese el camino correcto. Los pescadores afiliados extraen los pescados, los reportan a su cooperativa y de ahí agarrarán para su consumo, para la venta local ahí, o a lo mejor a la venta a la canoa de al lado porque no pescó nada, y el resto de la producción la encaminan con algún representante de la cooperativa, que ya lo enlaza con una cadena de restaurantes o con un intermediario que es el que nos los va a hacer llegar a la Ciudad de México. Positivo porque sale su producción, preocupante porque entonces la Ciudad de México, que aún en las temporadas de veda consume todo tipo de marisco, a raíz que en los grandes mercados como la Central de Abastos tienen la oportunidad de, como venden
toneladas y toneladas de productos, tiene una capacidad de almacenamiento enorme. Pero entonces es lo que yo critico, por todo ese procedimiento para llegar, por ejemplo, a la Ciudad de México, pues realmente por muy congelado que venga, pero fresco ya no viene. Por todo esos digamos, filtros y procesos que tienen que llevarse a cabo. Eso hace que muchas veces el marisco no llegue fresco, el pescado tampoco, por mucho que digan, es que espete a la central de abastos, ahí está fresco. Pues fresco no, mínimo ya tiene días desde que lo pudieron embarcar, desde que pasó al tráiler, y lo que el tráiler se detuvo en un paradero, se echó unos tragos, descansó y después vino a Ciudad de México, quién sabe cuánto tiempo pasó. Entonces, podrías decirme tú si podría ser un poquito, habría posible que fuera más flexible toda esta gestión para que eso pudiera abastecer con esa calidad de frescura en el país, o definitivamente toda esta logística se ve infranqueable porque no hay otra forma de poder controlarlo. Sí, bueno, pregunta difícil, pero... Pregunta difícil porque sé que es una serie de procesos que salen del mundo contable, pero tu experiencia en un estado ya como persona, no como fiscalista, que vive todo el flujo de eso y que lo conoce también porque lo lleva contablemente, pues tienes las dos ópticas, la experiencia del sector primario como contador, como especialista en la materia, y la experiencia como cualquier otro consumidor, pero tienes la óptica de poder tener una amplitud de criterio al juntar esas dos experiencias que tú tienes. Por eso me atrevo a hacerte la pregunta medio complicada, pero por eso me atreví. No hay problema. Y realmente sí, o sea, pero la conozco perfectamente, la problemática. Y conozco la complejidad, por lo tanto, pues el detalle es que yo creo que lo que ha dañado tanto a la economía de producción primaria, en cualquiera de los sentidos, es la cadena de distribución, la cadena de intermediación. ¿Por qué? Porque finalmente, si nos vamos al sector pesca, los pescadores, por falta de agrupación, más allá del cooperativismo, como lo mencionas, que hoy en día lo tienen solamente como una figura de escape para la generación de sus ingresos y no para la generación de riqueza, no para la generación de nivel de vida o de nivel económico, que es para lo que realmente fue creada la Ley General de Sociedades Cooperativas. Claro. O sea, para la calidad de subsistencia, de crecimiento como persona, o sea, para eso fueron creadas. Pues sin embargo, la capacidad de producción, la limitación de la que hablábamos al principio en cuanto a los apoyos gubernamentales, financieros, y la administración de los recursos de producción, vamos a llamarle así. La falta de ese tipo de apoyos hace que los productores se dediquen única y exclusivamente a producir. Sale su producto y lo entregan de manera casi inmediata a las congeladoras, una vez que pasa por el filtro de los arribos. Y lo mismo pasa con la ganadería. El caso es que de ahí se lo pasan a ellos y de ahí pasan a un tercero, y ese tercero es el que lo va a repartir a diferentes partes del país, y para cuando llega a su destino final para el consumo en los mercados de abasto o para la distribución allá en un país, en otro país diferente, en otro país, pues simple y sencillamente el costo de producción ya no tiene nada que ver con el costo de distribución. Sí, entonces estamos hablando del nivel de vida. Exacto, porque la crítica desde épocas remotas, desde que yo era niño, decíamos, ¿cómo es posible teniendo dos mares territoriales y paguemos más caro el pescado que la carne? Y teniendo mares, teniendo Golfo de este lado y el Pacífico enorme, ¿qué tan corrupción, qué tan complejo, qué tanta intermediación inadecuada y arbitraria
sucede en este país como para que teniendo algo que nada más sacas de las manos del agua se te convierta al consumidor final, incorporando, sabiendo que es el sector primario, el sector básico, el pescado resulta ser un producto más caro que la misma carne. Entonces un artículo de lujo. Un artículo de lujo. Entonces eso es inadmisible, porque vas a otros países, ya tuve la oportunidad de estar donde no transita tanto el mar ni la producción pesquera, y el precio vendría saliéndome lo mismo, hasta menos. Entonces yo digo, por eso fue la pregunta muy capciosa de mi parte, que ese efecto de lo complejo de la distribución, como tú acabas de decir, tiene que tener una forma de perfeccionarse, porque entendiendo la buena fe, que dando por hecho que es de buena fe ese procedimiento, pues se encarece el producto y lo hace inalcanzable. Inclusive en los 60s y 50s se decía que la vigilia de Semana Santa eran los 40 días, no se comía carne y se tenía que comer pescado los 40 días. Se limitó a Semana Santa y después a los solo jueves y viernes santo, porque nadie aguantaba un trajín de 40 días tragando pescado todos los santos días. Entonces y trajín de dinero y de estar y comiendo lo mismo 40 días, ¿verdad? Entonces realmente, pero el punto aquí es el costo, ese costo de distribución. Yo creo que algo estamos haciendo mal como país, que siendo algo que debía estar garantizado, la producción del mar por lo menos debería de garantizar y satisfacer con todas las bondades, nutrientes que tiene el mar al país, y no a los precios de lujo que estamos viendo. Entonces algo estamos haciendo mal, y yo quiero pensar que dentro del proceso pues están esos filtros políticos complicados que son los que debemos de erradicar, y yo creo que hasta para el gobierno mismo, el dar esa facilidad y romper esos paradigmas y darle estos productos al país para su consumo, a la gente de bajos recursos, a precios realmente del nivel que hay de la economía del país, sería más que beneficioso como para decir este gobierno trabajó. Entonces yo creo, y es algo que no le costaría más que poner las cosas en su lugar, porque no está invirtiendo más que la mano y el esfuerzo de los pescadores. Entonces yo siento que ahí ese sector de pesca, independientemente de los beneficios fiscales, independientemente de lo que acabas de explicar, de ese control en una sinergia entre la dependencia especializada y la autoridad hacendaria, pues también tiene que intervenir el gobierno de otra manera para liberar esas situaciones y sea un producto de abasto. Perdón, ya hice proselitismo aquí, ¿verdad? Pero bueno, es que lo conjugo con tu sapiencia al decirme lo que más nos acabas de explicar, todo este proceso que pues al final de cuentas no digo que no tenga que ser parte del mismo, pero algo está mal que encarece demasiado el producto, por lo menos en el sector de pesca. Y en el sector y el sector agricultura, pues lo que veo es otra cuestión, que otra secretaría haga o realice o se dedique al sur del país a meter mejores canales de medios de comunicación para poder sacar toda esa producción y no se les echa a perder. Por lo pronto, en nuestra materia, que es la fiscal, y no me quiero ir a producción porque pues no somos agricultores, pero fuera de este beneficio fiscal y lo que estamos platicando, ¿qué otro punto importante, como que para que en 5 minutos tú me platiques qué hay para beneficiar a este sector, o qué sugieres para beneficiar a este sector? Bien, primero, sí, por eso para mí era muy importante mencionar el asunto de la política económica, porque no podemos dejarlo por un lado, ¿no? La política económica tiene mucho que ver en el buen funcionamiento del crecimiento de la población en cuanto a productores se refiere. En la medida que sus productores empiezan a fortalecerse, ellos van a hacer a un lado la cadena de distribución y van a poder estar en condiciones de distribuirlo directamente. Me refiero a la industria de la tortilla.
hoy en día tienen que exportar o tienen que importar maíz de otros países porque el maíz local se van a otros. Bien, entonces eso hace más cara la tortilla. Voy a pensarlo de esta manera. Sin embargo, si hubiera la forma de que ese pequeño productor con un apoyo económico, porque de repente no alcanza, pudiera existir la posibilidad de que se formaran a la par. A ver, tu producción de maíz la vas a procesar tú mismo para que genere la tortilla, se acabó la distribución y el alimento básico, o sea, la tortilla forma parte de nuestra alimentación básica. Sí, claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces, sí. se acabó la cadena de distribución, al menos en ese sentido. Y como este pequeño ejemplo, pudiéramos hacer muchos más. Ahora bien, esto es administración pública, vamos a llamarle así. Vámonos al aspecto fiscal. Ya dijimos qué beneficios fiscales podríamos tener, los rangos de los ingresos exentos, la diferencia sobre la cual se va a pagar el impuesto y el porcentaje de deducciones que vamos a poder aprovechar. Bueno, a esa diferencia gravable sí tenemos que pagar el impuesto sobre la renta. La buena noticia es que por algunos rangos, por ejemplo, aquellos productores del sector primario que tengan ingresos no mayores de 8 veces el salario mínimo, si sus ingresos por agricultura son mayores al 25%, porque puede tener otros ingresos, pues siguen siendo exentos sus ingresos. No paga el impuesto. Ahora, si determinamos ya nuestra base de lo que se tiene que pagar, el 30% o el 35%, dependiendo de la tarifa, si es el caso de personas físicas, entonces ahí se tiene la posibilidad de reducir el impuesto sobre la renta. Primero, tenemos nuestra base, como ya la determinamos, le aplicamos el impuesto, le aplicamos la tarifa o la tasa, dependiendo si son personas físicas o son personas morales, y esos impuestos que determinemos en esos casos puede ser reducido entre un 30 y un 40%, dependiendo de si son personas físicas o personas morales. Ese es otro estímulo fiscal. Ok, ya es un estímulo al impuesto determinado. Sí, por eso para mí es importante también revisar cómo es que se producían y luego cómo es que se paga el impuesto. Y hablamos solamente de impuestos sobre la renta, porque aquí sabemos todos que no hay IVA, ¿verdad? Sí, eso cabe aclararlo para el público que nos escucha, que todo el sector primario, por ser parte de lo básico, antes podríamos haber dicho en algún otro tiempo que la canasta básica estaba exenta del IVA, pero no es así, porque entran muchos productos que no son tan básicos, pero los metieron. Pero en el caso del sector primario, prácticamente los 4 sectores importantes, agrícola, ganadería, avícola y pesca, pues no están grabados con la tasa del IVA ni con el 10, prácticamente nada más cargamos con el diablito del impuesto sobre la renta. Impuestos sobre la renta y las retenciones que deriven de todos los impuestos, ¿no? Claro. Entonces, sí hay la posibilidad de hacer una reducción del impuesto sobre la renta, pero si me permites, me voy a regresar un poquito hasta el renglón de los gastos. Hay algunas erogaciones que no podemos, que por falta de comprobante no las podemos deducir. Bueno, ahí es donde entran las facilidades administrativas de comprobación que mencionaba hace un momento también, ¿sí? Oye, que estoy en el campo, tengo que echar combustible. Bueno, entonces ahí hay ciertas facilidades en las que está bien, pues puedes pagar por otro medio que no sea tarjeta de débito o de crédito, porque hoy en día sabemos que el combustible a fuerzas tiene que ser pagado con tarjeta o cheque o transferencia, etcétera, ¿no? Medio bancario. Pero hay la posibilidad de que por cierta cantidad, por ciertos importes en este sector primario, se pueda hacer por otros medios, o sea, es decir, en efectivo, pues, sí, pero tiene que llevar un control y estárselo informando a la Secretaría de Hacienda, solamente este sector, pero la tendencia es que esto desaparezca también, porque se está convirtiendo en regla general que controlan el combustible, porque se prestaba mucho no al lavado de dinero, bueno, permíteme decirlo así también, al lavado de dinero, porque se prestaba mucho a la compra-venta de documentos, ¿sí? A la compra-venta de facturas, pues. Sí, eso. Entonces,
Por eso ha estado grabado, sí es cierto, definitivamente, tienes razón. Para no contaminarlo, ahorita me enfoco solamente a decir que todavía hay la posibilidad de que algunas erogaciones las puedan hacer deducibles solamente con la sola emisión de una relación de gastos menores, ¿sí? Y en el mejor de los casos, como en la ganadería, habría que pagar un 16%. ¿De dónde sacó el 16%? Pues básicamente de la reducción del 30% contra la reducción del beneficio fiscal que le vamos a tener que entregar a la base. Ahí más o menos te da el 16%. Ok, bueno, pues muchas gracias a la contadora Hortensia Vargas Rico, muchas gracias por estar escuchando, al contador Miguel Sánchez Malagón, gracias por estar al pendiente de nuestro programa. Pues mira, Joaquín, yo, como dijiste al principio, esto se presta para mucho diálogo. Yo en lo particular te robé tu tiempo también con preguntas más allá de las que tenía planeadas, sino en el sentido, me involucré un poco emocionalmente en las preguntas, porque pues yo he vivido muchos años en mi vida en el sureste, viajando en el sur del país, en el norte puedo decirte que no conozco tu estado, y al viajar en el sur pues he visto tantas cosas que ahorita me salieron, ¿no?, así por decir de muy adentro para poderte preguntar y plantearte esas cosas. Yo creo que estos temas, independientemente ahorita, concluyendo en los pocos 2 minutos que nos quedan del programa, podemos decir que en lo que es nuestra materia fiscal hablamos del esquema general de tope de ingresos exentos, hablamos también de la reducción del impuesto determinado y hablamos que dentro de esas deducciones también había cierto perdón a comprobantes que no reunían los requisitos fiscales. Lógico, se entiende, porque si yo pongo a mis trabajadores a comer y comen con la que hace los tlacoyos a mitad de carretera, pues no va a tener CFDI. Entonces hay muchas cuestiones ahí. Bueno, pues Joaquín, pues algo que nos quieras decir al público en 1 minuto para despedirnos. No, pues nada más que estás invitado aquí a Sinaloa, al igual que todo el público, que vengan aquí a Sinaloa, Los Mochis principalmente, para que vean cómo es que se produce pues todo estos 4 o 5 sectores, que es impresionante. La verdad es muy interesante, y por eso es que también, como dices, se emociona uno de platicar otros aspectos que están en el marco del tema fiscal, pero que también forma parte de la economía de estas actividades, pues. Sí, claro. Es muy interesante, porque muchas veces ni siquiera los auditores de las secretarías de las que se encargan de fiscalizar, pues, claro, entienden el proceso, y en lugar de hacer una auditoría de escritorio, yo lo he hecho, los he invitado al campo para que entiendan el porqué de ciertas erogaciones, pues. Entonces, ahí es donde se torna lo interesante. Claro que sí. Gracias al arquitecto Gregorio Sánchez por estarnos escuchando también. Pues mira, Joaquín, pues yo quisiera seguirme otra hora, pero pues aquí nuestro director de producción, Juan Carlos Sierra, que tanto nos apoya, también es muy exigente y muy regañón. Ya ves cómo está correteando junto con Mauricio para hasta que contestaras. Yo me limité a esperar la respuesta, ok, pero pues espero verte por acá en México en la Junta Anual, o cuando tengas oportunidad, y pues aquí te invitaremos aquí a una comidita, o a ver qué tenemos por acá, que tenga la oportunidad de visitarnos. No sé si piensas venir a la Junta Anual en octubre, no sé, tú ya nos informas, por allá nos vemos. Pues muchas gracias, Joaquín, muchas gracias al público que se escucha. Tuvimos aquí al contador público Joaquín Vega Valadez, director de su despacho Vega Valadez allá en Los Mochis, Sinaloa, y es un gran amigo y socio de la firma UCC Global, presidente de nuestro comité de calidad internacional de la firma. Pues muchas gracias, Joaquín, muy buenas tardes, gracias por tu tiempo, perdónanos por tanta presión, pero pues sabes que aquí todo tiene que funcionar en tiempos, y así estuvimos. Claro. Muchas gracias, te espero en México, o ya te visitaremos por allá. Te lo agradezco mucho, pasa muy buena tarde. Hasta luego. Estoy a la orden. Gracias, amigo. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias por escuchar la emisión del programa Planeación Intelectual.
Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio.